¿Todos vinieron a las 5 hoy o se enteraron? Bueno, bueno, no es mi culpa. Eso es lo primero que un budista tiene que decir, no, no es mi culpa. No, podría haber venido a las 5, pero el avión se atrasó bastante y estaba un poquito cansado. ¿Pero que estuvieron haciendo meditación o algo? Sí, me imagino, ¿no? Lo veo en las caras. ¿Quiénes vienen por primera vez hoy? Ujú. Bueno, ¿ya hicieron las oraciones o no? Bueno, empezamos un poquito con las oraciones. Oe sangye jodan zoge jonam la changjo pardo dane jazoje dage jenzoje bezonangi rola benjer zanjer rubarjo. En el Buda, el Dharma y el Supremo Sangha tomo refugio hasta la iluminación. Que por el mérito de practicar las paramitas logre la budidad para el beneficio de todos los seres. Como dice su santidad el Dalai Lama, en realidad el objetivo de un budista es conocer la verdad. Um, y bueno, en cierta manera, cuando hablamos de la verdad, es algo que es bastante abstracto, ¿no? ¿Qué es la verdad? Además, cada uno tiene su verdad. El, el cristianismo tiene su verdad, el cristianismo tiene su verdad, el macrismo tiene su verdad, todo el mundo tiene su verdad. El judaísmo, el islam, el budismo, todos tenemos una verdad. Pero cuando se refiere a las tradiciones espirituales, la verdad es algo que es lo que define eh, y que trata de explicar cuál es la naturaleza nuestra, de uno mismo, y también la naturaleza de todo lo que ocurre, de qué manera es esto que se llama nuestra existencia. Y en el budismo, en realidad, cuando se habla de la verdad, por supuesto, lo que nos orienta para, para entender qué significa la verdad son las enseñanzas de Buda, que es alguien que descubrió la naturaleza de la realidad. Naturaleza de la realidad en realidad significa qué es lo que somos nosotros y qué es lo que es el mundo, qué es lo que percibimos, y que trata de demostrar o de hacernos ver si realmente somos conscientes de esa naturaleza o no. Porque, por empezar, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de algo que tampoco nos entusiasma mucho. No nos preocupa mucho qué es eso de la verdad y de qué me sirve conocer la verdad, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo conozco la verdad, voy a ganar más plata, por ejemplo, voy a hacer mejores negocios o voy a tener mejores relaciones o ese tipo de cosas. Es algo que no entra dentro de nuestro esquema y no lo vemos como que tiene algún tipo de relevancia en nuestra vida tampoco. Porque parece una cosa muy cognitiva, muy de especialistas. ¿En qué consiste eso de conocer la verdad? Y no nos damos cuenta en realidad de que en última instancia no somos conscientes de nuestra verdad, porque ninguno de nosotros sabe muy bien qué es lo que es. No sabemos qué somos. Por supuesto que sabemos que somos un ser humano, con nombre, con apellido, con DNI, con todo tipo de cosas. Y nos quedamos en eso porque esa es nuestra
percepción habitual. En cierta forma, no salimos de eso, no es fácil salir de esa forma de percibirnos a nosotros mismos y percibir a todo lo que nos rodea. Hay enormes fuerzas de patrones habituales que sustentan y que están siempre condicionando nuestra percepción. Y cuando hablo de percepción es un término enormemente importante, porque realmente todo se basa en nuestra percepción. Cómo percibimos nosotros las situaciones que ocurren, cómo percibimos nuestro sufrimiento, por ejemplo, cómo percibimos a nosotros mismos. Quizás en realidad no nos detenemos mucho a entender lo que significa esa palabra percepción, pero realmente es fundamental porque es lo que nos está conectando con el mundo y lo que nos está conectando con nosotros mismos también. En el budismo esa palabra tiene una importancia fundamental. En el budismo tibetano se la traduce como Snangwa. Y vamos a ver en el curso de por ahí, de entre estos días, que voy a referirme mucho a esa palabra, o referirme mucho a lo que significa percepción, porque en realidad todo lo que hacemos en el camino espiritual recae sobre el cambio de nuestra percepción. El cambio de nuestra percepción significa que nuestra percepción está cuestionada en el budismo. Porque si uno puede decir, bueno, pero ¿por qué tengo que cuestionar mi percepción, no? ¿Y en qué consiste ese cuestionamiento? ¿Por qué en realidad tengo que dudar de mi percepción? Y cuando empezamos a abrirnos un poco, vemos que en realidad si estuviéramos 100% perfectos y no tuviéramos, digamos, altibajos y estuviéramos siempre experimentando un bienestar constante, no hubieran conflictos, si no hubieran aflicciones, por ejemplo, odios, rencores, celos, orgullo y todo lo demás, entonces sería correcto decir, ¿por qué tengo que cuestionar mi percepción? Pero en realidad no pasa eso. Y no tenemos una vida plena en la cual estamos manifestando cualidades, inclusive cualidades humanas, tal como deben ser, cualidades humanas fundamentales que no significan que sean las cualidades porque estamos siguiendo una tradición espiritual, sino que porque son cualidades humanas fundamentales, como el amor, la compasión, la tolerancia, como dice el Dalai Lama, ¿no? La ética laica, la llamo. Entonces, cuando decimos que un budista tiene como objetivo conocer la verdad, si Buda hubiera dicho, bueno, hay que empezar por eso, esta verdad que yo encontré, que yo conocí, bueno, Buda dijo, no estoy diciendo yo, Buda dijo, esta verdad que yo encontré, que yo conocí, por empezar no la puedo explicar, porque trasciende las palabras, trasciende los pensamientos, etc. Pero después se encontró una forma muy inteligente de explicarla y de dejar que eso que es una especie de entelequia así intelectual y que parece que no tuviera nada que ver con nosotros, se transformara en algo que tiene que ver mucho con nosotros. El conocimiento o el desconocimiento de la verdad tiene que ver mucho con nuestra experiencia diaria, con nuestra experiencia instante tras instante, si podemos decirlo. ¿Por qué es eso? Y la forma en que Buda le encaró, explicar cómo podemos acceder a eso que se llama la verdad, porque además es una verdad, realmente es muy elusiva, es absoluta, es una verdad que no la podemos entender con nuestro intelecto, es una verdad que trasciende las palabras, los conceptos, la descripción, trasciende cualquier tipo de acceso a los cuales estamos acostumbrados cuando queremos adquirir conocimiento. Bueno, esa verdad se nos escapa. Y lo que Buda hizo fue
no empezar por la verdad, sino empezar por algo que a nadie se le escapa y que es que experimentamos justamente a lo que me refería anteriormente. Experimentamos sufrimiento, experimentamos insatisfacción, experimentamos también un cierto bienestar, pero que es muy fluctuante, que no es permanente, que no es durable tampoco. Y eso sí que nos atañe, eso sí que es algo que realmente es algo orgánico dentro de nosotros, porque si hay algo que nos une a todos nosotros como seres que sentimos, seres que podemos conocer, seres que experimentamos, incluyendo también los animales, es que todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Y para eso, en realidad, primero tenemos que conocer cuál es la causa del sufrimiento y cuál es la causa de la felicidad. Y estamos bastante lejos de eso. Porque en general asimilamos o unimos la causa de la felicidad con un enfoque muy materialista. Un enfoque en el cual se basa mucho el progreso material, las cosas que podemos comprar, la mejora de nuestro confort, los logros que podemos lograr también a nivel profesional o a nivel de familia, a nivel afectivo. Son muchos los factores a los cuales recurrimos porque consideramos que ellos son la fuente de nuestra felicidad. Y en realidad desde que nacimos hasta ahora dedicamos todos los esfuerzos para adquirir justamente ese tipo de fuentes de nuestra felicidad. Y quizás nos pasamos toda la vida en eso. Y en realidad yo creo que la mayoría de los seres humanos, los animales por supuesto no tienen mucha otra alternativa porque carecen de mucho discernimiento, pero la mayoría de los seres humanos encontramos algún tipo de zona de confort que sabemos que es muy pobre, que sabemos que es una mezcla de momentos de felicidad, momentos de sufrimiento, pero bueno, lo conocemos, es la rutina, y en cierta manera nos cobijamos en la cosa conocida. Y así vivimos, y vivimos toda la vida hasta morir, porque en realidad sabemos que nuestra vida es limitada, es finita. Yo creo que la mayoría de los seres se amparan en ese tipo de esquema y no buscan un poco algo más profundo. Pero, por suerte, hubo gente que no se contentó con eso, como por ejemplo el príncipe Siddhartha, que abandona toda su vida de confort, de palacio, principesca, etc., y empieza a cuestionar cómo es posible que viva una vida tan condicionada por cosas que no puedo ni siquiera explicarme. Porque ninguno de nosotros podemos explicarnos por qué nacemos, por ejemplo. De pronto nacemos, y nacemos con una consigna, tenemos que ser felices. Y nacemos con otra marca, que sufrimos. Nunca nos preguntamos por qué tenemos que sufrir, por qué no nacemos y podemos vivir plenamente toda nuestra vida experimentando bienestar y felicidad. ¿Es mucho preguntar eso? Sí, es mucho preguntar, porque en realidad no sucede. Y no sucede porque estamos, en cierta manera, aceptando nuestra condición humana. Es parte de nuestro paquete humano. A veces somos felices y a veces sufrimos. Pero eso está indicando que hay una marca en nuestra existencia que en realidad nadie quiere. Es decir, nadie quiere este tipo de inestabilidad y sin embargo nos afecta a todos, ¿no? Y también lo afectaba a Siddhartha, el príncipe, por eso dijo, ¿por qué tengo que envejecer? ¿Por qué tengo que enfermarme? ¿Por qué tengo que morir? Y nadie puede cuestionar que esos son condicionamientos que realmente no nos dan mucha libertad. Podemos ser libres en muchos aspectos, pero en realidad libres de ese tipo de cosas, nadie tiene esa libertad. Sabemos lo que significan las enfermedades, que no hay fortuna en el mundo que te pueda asegurar que una enfermedad no te lleva a la muerte. Lo vemos tantas veces, qué sé yo. Creo que el año pasado murió un Bulgeroni, fue el tipo más rico del país. Bueno,
digamos, no hace falta que dé muchos ejemplos, pero en realidad no hay forma. Si uno tiene que morir, porque no hay forma de revertirlo. Hay otras formas que sí se puede revertir, pero en general la enfermedad es algo que nos ocurre. Nadie le gusta estar enfermo. ¿Y por qué tenemos que enfermarnos? ¿Por qué tenemos que envejecer? Si quieren les puedo hablar un poquito de eso, pero prefiero no tocar el tema. Y después, ¿por qué tenemos que morir también? ¿Por qué tienen que morir los seres que queremos? ¿Por qué tiene que haber accidentes? ¿Por qué tantas cosas que realmente son adversidades fuertes y que son definitivamente cosas que clasificamos como sufrimiento? Gracias. Perfecto. Entonces la verdad está como desconectada de todo esto. ¿Qué tiene que ver la verdad con mi sufrimiento? ¿Qué tiene que ver la verdad con no poder conseguir la felicidad, etcétera, etcétera? En un principio no encontramos esa relación. Pero Buda también dijo que él conoció la causa del sufrimiento, y eso es muy importante. Y en realidad, cuando él describe lo que es la causa del sufrimiento, es ahí donde empezamos a entender la conexión. Cuando hablamos de verdad, tenemos que hablar también de no conocer la verdad, y eso es lo que se llama ignorancia, ¿no es cierto? Desconocer la verdad o desconocer algo es ignorarlo. Y ninguno de nosotros, en realidad, es consciente de lo que somos en un nivel esencial, en un nivel trascendente, en un nivel esencial. En realidad, como dije muchas veces, uno adopta lo que nos cuentan los expertos, ¿no? Que son los religiosos, los científicos, o también los filósofos, que nos describen y entonces de alguna manera uno se siente a tono con ese tipo de explicación y se ampara en eso. Bueno, me dijeron es eso y chao, y sigue el curso que está comandado por esa verdad que se explicó. Entonces un buen cristiano va a seguir lo que dijo Cristo o lo que dijo Dios a partir de los mandamientos o lo que fuera, y de esa manera se siente amparado porque está siguiendo una verdad que en última instancia se le dijo, no que la conoce, pero que se le dijo que es verdad. Y en general en ese tipo de tradiciones espirituales no se cuestiona mucho. Y Buda también nos dio una verdad para explicarnos qué es lo que nosotros somos, pero en realidad también es como una especie de relato, ¿no? Que somos un Buda, que en esencia somos esa bondad básica, esa esencia que es totalmente pura, que trasciende y que además es incondicionada, que nunca nació, que nunca murió, que nunca cambia, que no es afectada por nada de lo que hagamos en nuestro nivel humano. Es algo muy raro, medio misterioso también. Esa es una especie de misterio también. Pero al mismo tiempo Buda dijo que no había por qué creer que era así, que teníamos que tratar de investigarlo. Entonces el camino que enseñó es un camino para no solamente corroborarlo a nivel intelectual, sino también, lo que es más importante, es que es posible tener un encuentro directo, salirnos de esta zona de confort, de esta especie de burbuja en la cual vivimos, que está basada en el desconocimiento, porque no sabemos realmente qué es lo que somos, y acceder a conocer eso que es lo que realmente somos. Y no es que fuimos en un momento un Buda, o seremos un Buda en el futuro, pero que ahora no somos un Buda, y si seguimos el camino budista únicamente vamos a ser un Buda, porque eso no es así. Nuestra budidad trasciende cualquier ismo y trasciende cualquier camino. Esta naturaleza pura, búdica, trascendente, absoluta, que es lo que Buda dice que somos, es algo que siempre fuimos, es algo que siempre seremos también, y es algo que somos en este mismo instante. Nunca dejamos de serlo. Y además que no le pertenece a los budistas. Eso es fantástico. Que no le pertenezca a los budistas, está indicando que es una verdad
absoluta, una verdad natural, totalmente. Es la verdad de todo el universo, es la verdad de todos los seres, incluyendo los animales, incluyendo otros tipos de seres. El único problema es que a pesar de que siempre somos eso, y siempre fuimos y siempre seremos, nunca nos dimos cuenta hasta ahora. Miren qué problemita. Es decir, nunca nos damos cuenta, nunca somos conscientes de que somos eso. Estamos totalmente enfrascados en un sistema de percibirnos a nosotros mismos en una sola vía, sin cuestionamiento. Y eso se manifiesta en nuestra percepción y se manifiesta también en nuestra experiencia. Experiencia y percepción son dos palabras que también se incluyen en esa palabra Nangua, porque percepción es experiencia. Como percibo algo es como lo experimento. Como percibo esta almendra es como la experimento también. Es experiencia, percepción es lo mismo. Por eso se empieza a agrandar el término ese. Y en última instancia, entonces, si no conocemos la verdad y estamos vivos y estamos percibiendo, estamos experimentando una vida, ¿sobre la base de qué estamos viviendo? Si no es una verdad. Primero, ¿estamos todos de acuerdo que no conocemos la naturaleza esencial de lo que somos? ¿O hay alguna objeción? ¿Alguien la conoce? Pregunto. No. Digan sí o no. Quiero clamor acá. A ver. No la conocemos, estamos todos de acuerdo. Si no, estoy hablando al cohete, ¿viste? Si no, realmente invitaría al tipo que la conoce y que me reemplace, ¿no? Entonces quiere decir que si no la conocemos y no está convalidado por esa verdad, nuestra existencia, ¿en qué se basa? En una suposición, ¿no? Si no es una corroboración, es una suposición. No nos damos cuenta de que es una suposición, porque estamos en un nivel bastante burdo de experiencia, bastante burdo de percepción. Fíjense en lo que pensamos todo el día. Siempre en las cosas de los sucesos, las noticias del diario, lo que voy a hacer, lo que va a hacer, y me venció tal cosa y que le dije, pero no tendría que haberle dicho. Todo es un nivel tan superficial, tan burdo en realidad. Nunca enfrentamos ese problema. No es parte en absoluto de nuestra preocupación diaria. Es como que si no tuviera nada que ver eso. No saber qué es lo que realmente somos, aparte de esta experiencia humana, no parece que tuviera mucha importancia en nosotros, ¿no? Es decir, uno se levanta a la mañana y yo puedo apostar lo que sea, que su preocupación no es, uy, ¿qué soy yo? ¿Qué es el mundo? O sea, su primera preocupación del día después de levantarse, me parece que no, ¿no? Hay otras preocupaciones. ¿Por qué me dijo eso? Entonces, ahí empezamos a vislumbrar, porque si estamos viviendo en base a esa suposición y no hay una corroboración, es bastante endeble toda nuestra existencia. Está como apoyada en una especie de arena movediza, no está convalidada por algo realmente indestructible, como que es lo que define una verdad. Una verdad es algo que es indestructible. Cuando se destruye una verdad es porque era falsa y fue reemplazada por algo que verdaderamente es la verdad. Pero hasta ese momento, digamos, es indestructible. Eso es lo que se define. Eso es lo que define una verdad, ¿no? Si no, es algo falso. Si lo puede destruir y se le puede demostrar que es falso, entonces no es una verdad. Entonces estamos hablando que lo que Buda nos está alentando es que hay una verdad que es indestructible, que es absoluta, que no depende de que él la diga o que no la diga, que no depende de que vengan Budas o que no venga ningún Buda a mostrarla, que no depende de nada y que está accesible a todos. Y sin embargo siempre la ignoramos, constantemente en cada instante de nuestra conciencia la estamos ignorando. Esa suposición, es decir que, bueno, suponemos algo y lamentablemente suponemos mal, porque suponemos que somos una entidad real, existente, independiente de todo el resto y automáticamente dividimos
todo nuestro espectro de percepción, en que acá hay algo que existe, que es el yo, con todos sus elementos, el yo con mi historia, con mis sensaciones, con los impulsos, con las evaluaciones de que una cosa que me gusta, que no me gusta, también con la conciencia, que son todos mis recuerdos, mis historias, mis traumas y todo lo demás, y eso es lo que forma yo. El problema es que a ese yo lo estamos tomando como algo realmente concreto, como que existe sólidamente. No es fácil de entender eso. Verdaderamente en las escuelas o los institutos de altos estudios filosóficos hay creo que son 3 meses para definir exactamente cuál es esa individualidad que hay que refutar. Porque no es que Buda dice que no hay ningún yo, pero sí se refuta que haya un yo real, porque cuando hay algo real acá, entonces hay algo real ahí afuera. Entonces, cuando estamos viviendo de esa manera, hay como un trasfondo en que estamos parados no sobre algo, sobre cimientos que son muy endebles, que es una suposición. Una suposición, al no ser una verdad, es un cimiento muy, muy endeble. Y hay que apoyarlo, hay que soportarlo, hay que sostenerlo, de alguna manera hay que defenderlo. Entonces, como se está relacionando con un mundo que se le aparece totalmente como separado, entonces aquello que es amenazante uno rechaza, y esa es aversión, y aquello que fomenta todo ese sistema uno lo seduce. Entonces hay pasión, digamos, deseo con apego y todo lo demás. Y estas 3, ignorar qué es lo que realmente somos, que sería estar siempre anclados en esa suposición errónea, aversión y también apego, son lo que se llaman los 3 venenos en el budismo. Venenos porque en realidad son los que sostienen constantemente nuestra percepción para que funcione basado en un error. El error consiste en no conocer qué es lo que realmente somos y asumir erróneamente un tipo de existencia que no condice 100% con esa verdad. Y esa es básicamente la causa del sufrimiento. No conocer nuestra verdad hace que vivamos en esa suposición. Viviendo en esa suposición, entonces estamos enfrascados en ese tipo de emociones aflictivas como el odio, el rencor, el rechazo, la aversión y todo lo demás, o los otros como son apego, celos, orgullo, y hay muchas. Hay 5, hay 3, hay 5, hay 100, hay 84.000. Y cualquier acción que nosotros hacemos en base a eso, que eso es lo que significa karma, deviene en sufrimiento. Entonces ahí vemos la causa del sufrimiento. Y entonces cuando vamos para atrás y vemos que el sufrimiento proviene de una acción mental, verbal o física motivada por cualquiera de estas aflicciones, y la aflicción madre es la ignorancia, ahí vemos que la verdad no es algo descolgado y algún tipo de entelequia intelectual para diletantes, que no tiene mucho que ver con nuestra vida, sino que realmente es muy íntima, ¿o no? Con no conocer la verdad se vuelve algo muy, muy íntimo, muy práctico, que tenemos que considerar, porque tiene una relación directa con nuestra experiencia de limitaciones, de frustración, de sufrimiento, de insatisfacción, ¿o no? Entonces, conocer la verdad es algo que no es simplemente una cuestión intelectual para sentirse que uno aprendió algo más. De ninguna manera se dice que conocer la verdad en el budismo significa estudiar todas las enseñanzas budistas. Ignorar las enseñanzas budistas no significa ser ignorante. Ignorante o sabio, por así decirlo, es decir, el conocer la verdad o no conocerla no tiene nada que ver con conocer todas las ciencias. No es información, es una experiencia directa. Si yo estoy viendo una taza que es blanca, la estoy viendo como amarilla, entonces no estoy conociendo la verdad de la taza. En el momento en que la veo blanca, ahí conocí la verdad de la taza. Es así de simple. Es decir, si somos conscientes de nuestra budidad, ahí dejamos de ser ignorantes. Y si no somos conscientes de nuestra budidad, estamos sumidos en esa confusión de la ignorancia. La ignorancia en el budismo no es algo
despreciativo, no es como, sí, no es despreciativo, no es que tenemos que sentirnos condenados porque somos ignorantes, es simplemente que no conocemos algo. El camino budista está diseñado para que conozcamos eso y que salgamos de esta burbuja de la ignorancia que no es poca cosa, ¿eh? Porque constantemente nos está dominando. Ahora, esa percepción que está basada en todo esto que estuve explicando, podemos decir entonces que es una percepción distorsionada, porque no es un reflejo fiel, completo de nuestra naturaleza esencial. No es fiel porque justamente desconocemos esa naturaleza búdica. Cuando yo digo naturaleza búdica es porque hay que ponerle un nombre, porque realmente quiero recalcar que no le pertenece a los budistas nomás. Pero los budistas no solo la llaman con esa palabra, Sugatagarbha, que en realidad se traduce como naturaleza búdica, pero significa aquellos que han trascendido bien, y no sé por qué se tradujo como naturaleza búdica hace mucho y la seguimos traduciendo así, pero es más fácil. Sugatagarbha, Tathagatagarba, después Mahamudra, Dzogchen, Tamirkishepa, Rigpa. Hay tantas palabras que, Dharmakaya, tantas palabras que en el budismo también se aplican a esa naturaleza, porque tienen, enfocándola de distintas maneras, ¿no? Pero en realidad le están poniendo nombres a algo que en realidad es innombrable, porque trasciende los nombres, trasciende las palabras, trasciende lo demás, ¿no? O sea que no importa eso. Pero en términos prácticos, en el budismo se lo llama naturaleza búdica, porque igual estamos hablando con palabras y sabemos que estamos hablando de algo que está más allá de las palabras. Y eso también es bueno recordarlo siempre. Son una limitación, pero es lo que hay. ¿De dónde empezamos nosotros a tratar de acceder a aquello que trasciende las palabras? Empezamos de las palabras, es decir, empezamos a conocer esto, a leer, a recibir información y todo lo demás, pero si no, no tenemos ninguna información, ninguna orientación, especialmente nosotros en nuestra cultura occidental, que valoro enormemente. A la cultura occidental me parece extraordinaria, la música, el arte, la ciencia, realmente me parece extraordinaria. Pero no tiene estos elementos. Y todo lo que aprendemos de lo que dice el budismo es totalmente contrario a nuestra percepción habitual, que nunca se cuestiona en nuestra cultura occidental. Por ejemplo, parte de la experiencia de la verdad, o digamos, de cómo son las cosas y cómo es la naturaleza esencial, bueno, la percepción que ocurre cuando uno es consciente de esa naturaleza esencial es una percepción que no reifica, que no considera que todo lo que percibe tiene su realidad concreta, independiente y que no depende ni siquiera de mi percepción. En cambio, para nosotros no es así. Para nosotros todo es real. Yo hoy me tomé un avión que es real, hice una cola que es real y me subí a un avión preocupado a ver si conseguía o no un lugar para poner la valija real, y el avión se atrasó. Todo es real. Y vine acá y me vino a buscar María Inés y María reales. No son ficticias todavía. No me animo a decirte que son ficticias, si no, no me venís a buscar más. Todo el tiempo estamos viendo como real, todo como real, pero cada instante estamos viendo todo como real. Eso se llama reificación. Y la mejor manera de entender lo que significa reificar, me parece que una de las mejores analogías es el sueño. Aquellos que vienen, cada vez que yo vengo, les tengo que advertir que yo repito. Pero no es un problema mío, es un problema de todos los que hablan del budismo, porque si vienen, siempre se habla más o menos con repetición, pero bueno, es lo que hay. No puedo traer una versión distinta. Cuando soñamos, ¿qué sucede cuando soñamos y no tenemos un sueño lúcido?
Imagínense, uno está en esa habitación, en la cama, con la luz apagada, qué sé yo, y está soñando que está en el Caribe, con luz de sol y tomándose un cóctel o lo que fuera. Y estamos disfrutando mucho. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo estamos relacionándonos con el sueño? Si nos está persiguiendo alguien en el sueño con un chumbo que nos quiere matar y no sabemos dónde escondernos y tenemos pánico, ¿cómo estamos percibiendo ese sueño? Acá hay dinosaurios, como los llamo, los que de la primera hora, y hay también nuevos. Entonces yo quiero que los nuevos me contesten eso. ¿Cómo estamos percibiendo el sueño cuando me persigue alguien con un chumbo y yo estoy en pánico? ¿Lo estoy percibiendo como una fantasía, que es lo que realmente es, o como algo real? Eso es lo que se llama reificar. Por su naturaleza el sueño no es real. Es una especie de fantasía, más o menos. Desde ya que no es real porque uno está en la oscuridad de su cuarto y acá está en la playa o está en un abismo. Y sin embargo, la experiencia, la percepción que uno tiene de ese sueño es que lo ve como real, ¿no? Y por eso sufre. Entonces, cuando nos despertamos del sueño decimos, no, esto ya está, esto sí que es real, qué suerte que eso era un sueño, no había un tipo que casi me mata. Y nos quedamos en esto. Esto es lo real y el sueño es ilusorio. Bueno, Buda viene y dice, no, esto también es ilusorio, igual que el sueño. ¿Quién percibe esto como ilusorio? Nadie, es decir, ninguno de nosotros. Ahora, pero Buda viene y lo cuestiona. Y esa es una distorsión que existe en nuestro nivel cognitivo, es decir, cómo conocemos las cosas. Las conocemos de una manera que no coincide, como dice Buda. Ahora, en nuestra cultura, esto en Oriente no es muy raro, no, esto, digamos que en Oriente, en India, por ejemplo, y en los países de Oriente, esto ya desde hace milenios que se habla de que todo es ilusorio, de que Maya, por ejemplo, en el hinduismo, es todo como una ilusión o como un sueño. Ya hay como un acceso dentro de toda la cultura, digamos, en la cual uno va creciendo sabiendo que las cosas no son tan reales como se le presentan, por lo menos hay información. Ahora, les pregunto, fuimos a primaria, secundaria y también universitaria acá. ¿Alguna vez recibieron esta información de las grandes escuelas de estudio nuestras? Que desde ya que respeto mucho, pero en este sentido, ¿alguna vez vieron o oyeron algo así? No se encara, porque no es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestras creencias. Las creencias nuestras son creencias que vienen básicamente de las religiones abrahámicas, ¿no? Judaísmo, islam y cristianismo. Y estas, bueno, tienen otra visión de las cosas, pero en ningún momento cuestionan nuestra percepción. Cuestionan nuestra percepción en términos de, viste, positivo, negativo, pecado, virtud o lo que fuera, pero en ningún momento se cuestiona. Todo esto se da por sentado. Y de aquí en adelante te relacionarás con Dios de alguna manera u otra. ¿Qué sé yo? Bueno, el sufismo y los místicos por ahí es un poquito distinto, pero digamos el mainstream, ¿no? Las enseñanzas generales, digamos, de estas tradiciones no hablan en esos términos. En cambio, las enseñanzas generales del budismo desde el día uno empiezan a hablar en estos términos. Todo el problema es que empecemos a cuestionar todo lo que condiciona nuestra percepción. Entonces, nuestra percepción, entendemos, ahora, si es que Buda dice, bueno, es todo como ilusorio, como un sueño, totalmente contrario a nuestra percepción. Buda dice, bueno, entonces si es así, entonces no hay una división categórica entre sujeto y objeto. Dualismo de sujeto y objeto, dualismo de bien, mal, grande, chico, luz, oscuridad, toda la gama de dualismos que existen, para nosotros es categórica, son todas mutuamente excluyentes. Sujeto y objeto es una división categórica para nosotros, ¿o no? ¿Realmente cómo experimentamos? No, Buda dice que no, que en realidad es el no dualismo, esa es la verdad. Bueno, gracias, me lo dijo Buda y sigo, yo puedo decidir, bueno, hoy martes decido ser no dualista, pero mañana voy a volver al dualismo. No podemos decidir ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque son los patrones habituales, son tan fuertes
que sin que nosotros nos demos cuenta ya tenemos, ¡pum!, el paquete de la percepción dualista, de la percepción reificadora. Eso es no conocer la verdad. Pero claro, Buda lo dice, no tenemos por qué comprar lo que Buda dice. Y él mismo dice que no hay por qué comprarlo. Él me dice, bueno, no me crean. Nos alienta a que lo cuestionemos, porque si lo cuestionamos vamos a llegar a una convicción intelectual y es posible que si también incorporamos un sistema contemplativo, lleguemos a algo mucho más, que es la vivencia directa, la experiencia directa de esa verdad, a nivel integral, holístico, holográfico iba a decir, holístico, digamos, que nos cambia completamente nuestro ser, nos cambia también a nivel emocional, a nivel cognitivo, porque empezamos a funcionar de lo que realmente somos. Y eso es de lo que se trata, es de lo que trata el budismo, es eso. En realidad es empezar a acceder a eso que realmente somos y de alguna manera empezar a funcionar desde ese nivel y dejar de funcionar en este nivel que lo único que lo sustenta son esquemas habituales. Entonces, uno puede encarar esto también con mucho estudio y que se encara. El problema con el estudio y el problema, digamos que si nuestro objetivo es realmente tener esa vivencia de la verdad, hay dos maneras de convalidar que algo es verdadero. Una es por inferencia. Por inferencia es como se hace con el estudio. Hay gente que estudia 15 años de filosofía budista, 12 años de filosofía budista, después hay 3 años de los tantras, qué sé yo, pero muchas escuelas en la India y en Tibet, por supuesto, ¿no?, en los institutos de altos estudios, estudian las palabras de Buda, porque él dijo hay que cuestionar todo, y entonces estudian todas las palabras, estudian también y cuestionan y debaten, pero la base de ese conocimiento, la base de la convalidación de que lo que Buda dijo es verdad o no, se basa en inferencia. Y la inferencia es verdad también, pero es una verdad inferencial, no sé si existe esa palabra, pero perdónenla, igual se entiende. ¿Qué quiere decir inferencia? Si yo veo humo, puedo inferir que hay fuego, ¿no? No puede haber humo a menos que haya fuego. Quiere decir que es una verdad, decir, vi el humo, por eso hay fuego. Es una verdad, pero es una verdad inferida, no inferencial. Es una verdad inferida, no es una verdad directa. Es distinto de si yo voy y veo que hay fuego. Esa es una verdad directa. ¿Okay? Una es una validación por inferencia y la otra es la validación directa. La práctica contemplativa está orientada a la validación directa. Pero por supuesto, la otra validación inferida también contribuye porque nos está orientando, porque si no, no sabemos muy bien si ir para este lado o para aquel lado. Digamos, nos está orientando en el camino que nos va a llevar a que eventualmente podamos tener la validación directa. ¿Ok? Y esto que vamos a ver en este fin de semana, en realidad, tiene mucho que ver con ir corrigiendo nuestra percepción. Porque si entendemos, yo sé que si uno recién accede al budismo, se oye cosas que son tan distintas y tan contrastantes con nuestra percepción, que no son tan fáciles de digerir en un principio. Y tampoco estoy aspirando a que se digiera. Ninguno de nosotros apenas tomó contacto con el budismo, enseguida las cosas empezaron a tener sentido, inclusive, parecían muy raras, pero poco a poco uno va entendiéndolas y, bueno, en muchos casos se profundiza y lo puede entender y llegar a una convicción, y en otros casos por ahí deja el budismo porque no lo convence, es totalmente normal. Pero asumamos que, bueno, por lo menos si no se entiende, que hay una posibilidad de entenderlo en algún momento, pero asumamos que, bueno, que lo que está diciendo Buda es correcto y que somos un Buda, porque eso también es cuestionable. Pero realmente es fundamental
es decir, partir de esa base de que somos seres positivos, somos seres perfectos. Porque todo este texto también tiene que ver con eso. Y lo vamos a ir viendo de a poco. Es decir, eso elimina un montón de problemas psicológicos. Sentirse que uno realmente a nivel esencial es un ser infinitamente perfecto. Que tiene en forma innata todas las cualidades sublimes y también cualidades humanas, de compasión, de amor altruista, de devoción, de empatía, de sabiduría y todo, pero sin ningún tipo de limitación. Eso es lo que más o menos se describe por nuestra naturaleza búdica, al decir, bueno, es una bondad básica, es algo más que una bondad básica. En el contexto de este texto tiene que ver eso de la bondad básica, pero en realidad es también omnisciencia, es algo que trasciende cualquier tipo de limitación en cuanto al conocimiento. Es sabiduría infinita, por así decirlo. Entonces, sobre la base de que somos eso, nuestra percepción es algo muy pálido y es algo que está equivocado, realmente está distorsionado. Está distorsionado y tiene distorsiones que son causadas por las emociones y distorsiones también que están causadas por la ignorancia. Es decir, hay distorsiones emocionales y distorsiones cognitivas que tenemos que corregir. Justamente el camino budista es un camino en lo que prima es que ese camino budista tiene que llevar a nuestra transformación. Si no nos transformamos, es inútil. Es inútil recitar 20 horas por día oraciones si realmente no cuidamos o no prestamos atención de cómo va cambiando nuestra percepción, cómo va cambiando nuestras emociones y todo lo demás. Es inútil hacer miles de ofrendas y pedirle a Buda que nos ayude. No, el budismo es un estudio científico de nuestra mente con todas las técnicas como para ir corrigiendo las distorsiones. Y principalmente, cómo crear una condición en nuestra mente tal para que la misma mente vaya desprendiéndose por sí misma de todo lo que la distorsiona. Hay una cosa que es importante también de recordar. En el budismo no procuramos cosas, no estamos produciendo cosas. Estamos creando un espacio como para que las cosas que nos impiden ver nuestra naturaleza esencial vayan cayendo. O sea que es más bien un camino para desprenderse más que un camino para adquirir. Porque no adquirimos la budidad, sino que la descubrimos. ¿Cómo la descubrimos? Cuando podemos eliminar los velos que nos están impidiendo verla. Y estos velos son velos cognitivos y son velos emocionales. Son dos tipos de velos. Por eso yo estoy diciendo que nuestra percepción está afectada por dos aspectos, emocionales y también cognitivos. Este texto está mayormente relacionado con cómo corregir los velos o las distorsiones emocionales. Pero también, por supuesto, tenemos que encarar las distorsiones cognitivas. ¿Qué quiero decir con, por ejemplo, velos emocionales o distorsiones emocionales? Ahí tenemos que ver un poquito cómo es esto que llamamos el nivel convencional de nuestra realidad. Nosotros nunca se nos dijo, es otra de las cosas que nunca aprendimos en nuestra cultura, que en realidad no hay una sola verdad, ¿no? Que hay dos verdades. Hasta ahora hablé de una verdad, ahora hay dos. Y mañana les voy a decir 3 y 4. En realidad está la verdad absoluta, yo lo que me estaba refiriendo es la verdad absoluta, pero en realidad hay dos verdades, porque esta relativa también tiene su nivel de verdad, ¿no? Si yo quiero hervir un huevo, tengo que ponerle fuego, ¿no? Si yo tiro esto al piso, cae. Esas son verdades relativas, verdades nuestras. Por eso Buda dice, sí, hay un nivel de verdad convencional. Ahora, ese nivel de verdad convencional, a la luz de la verdad absoluta, es falso. Pero ¿por qué Buda dice que es una verdad también, si es algo que es falso? Y dice que es una verdad porque para todos nosotros es la verdad. Entonces dice, es una verdad para aquellos que lo están experimentando como verdad.
Y lo que pasa con nosotros es que nos quedamos en esa. No conocemos otra verdad. No es solamente que no somos conscientes de la verdad absoluta. No somos ni siquiera conscientes de que existe una verdad absoluta. Porque en nuestras culturas y tradiciones espirituales abrahámicas, la verdad absoluta es Dios. Y Dios es inalcanzable, no se sabe muy bien cómo está la relación con Dios o qué significa Dios. No es parte, digamos, tan íntima de nosotros en ese sentido. Es decir, la verdad absoluta es Dios y todo esto es otra verdad, es la verdad de nuestra vida. Entonces, para nosotros, esta es la única verdad, la que percibimos, la que experimentamos, y la tomamos como que es una verdad absoluta. Ese es el problema. En vez de tomarla como una verdad que es relativa, la estamos tomando como una verdad absoluta. Eso es un problema. Ya ahí hay un error, del cual no somos conscientes. Por supuesto que no somos conscientes porque nunca se nos dijo que hay una verdad absoluta. Y en nuestra cultura nunca se nos dijo que hay una verdad absoluta. ¿No? Y esa verdad absoluta no es como una verdad que está allá, que la desconocemos, y ahora estamos enfrascados en la verdad relativa, y estamos en el budismo, generamos y producimos la verdad absoluta que después conocemos. No. En toda la experiencia de verdad convencional nuestra, de que esto es un vaso y esta es la tela y qué sé yo, ahí mismo también en forma totalmente indivisible está la verdad absoluta. El único problema es que estamos tan enfrascados en la verdad convencional que ignoramos que junto con esa también está esa verdad absoluta. Y eso es parte de la ignorancia. Ahora veamos un poquito esta verdad relativa, porque nosotros la tomamos como es lo que es, pero nuestra visión, que es un problema, es que está tan centrada en uno mismo. Nuestra experiencia de vida, nuestras percepciones, nuestras ideas, nuestras opiniones, están muy centradas en uno mismo. Cuando yo digo que somos seres egocéntricos o centrados en uno mismo, no quiero que se ofenda a nadie. No estoy diciendo casos extremos como un tipo, una mina, muy egoístas que solamente piensan por ellos mismos, que se ponen antes que todos. Esos son casos de egoísmo extremo, digamos, de egocentrismo extremo. Yo lo digo más literalmente, tomemos la palabra literal, egocentrismo. Ahora, fíjense en los pensamientos que tienen, las emociones que tienen. ¿Quién es el actor principal de todos esos pensamientos? Fuerte. Yo. Es ella. A eso quiero decir. Es decir, literalmente egocentrismo significa que todo el mundo, todo el universo gira alrededor de uno, sin darse cuenta, de la mañana hasta la noche. Cada emoción que tenemos es que yo, y tengo otra, es que yo quiero yo están presente en todo, el cuartel general de toda nuestra experiencia, el yo. Eso es lo que yo significo por egocentrismo, que por supuesto es muy sutil. Está completamente cada instante de nuestra conciencia, está revoloteando alrededor de eso que llamamos yo. Y nunca cuestionamos si ese yo existe o no existe. Nadie lo existe, nadie lo cuestiona. Nadie realmente lo cuestiona. La ciencia del conocimiento de la mente y la conciencia que desarrollamos en Occidente, que es muy efectiva en muchos casos, porque yo la respeto, las terapias, los psicoanálisis, psiquiatría, todo ese tipo de cosas, ayudan muchísimo, ayudan mucho a corregir la distorsión emocional. Pero de ninguna manera cuestionan la cuestión, la distorsión cognitiva. Ni desde Freud, digamos, no, él se quedaba en el yo, pero no cuestionaba si el yo existe o no existe. No estoy hablando de las nuevas técnicas, de qué sé yo, terapias cognitivas, qué sé yo, pero ya están muy influenciadas por el budismo y por otras cosas que, entonces, bueno, es una especie de fusión, como la cocina fusión. Entonces hay también, terapia fusión y incorporan cosas, además porque muchos de los psicólogos son budistas también. Entonces, pero no hablo de eso, estoy hablando en general de lo tradicional. Lo tradicional llegan a un punto de a partir de lo cual empiezan a trabajar.
y corrigen y ayudan. Y si una persona tiene muy poca autoestima, va y está más o menos, qué sé yo, varios años y después de eso termina mucho más fuerte, y no es tan tímido o tímida, qué sé yo, va solucionando, tiene mejor la vida, ¿viste? Es decir, a nivel psicológico se siente con mejor, más bienestar, es más feliz, un montón de cosas. Su distorsión, digamos, emocional se corrigió. Una persona paranoica no puede ir a un lugar porque tiene miedo de enfrentarse a estos 3 o 4 personas, pero por el consenso general están diciendo, pero no, esta gente te adora, ¿qué estás hablando? Y el tipo no puede ir. Y no puede ir, pero ¿por qué? Porque su percepción es una percepción distorsionada por sus emociones, no por su cuestión cognitiva, por sus emociones. Va al psicoanalista, qué sé yo, y eso se corrige. Y el budismo tiene un 40-50% de las enseñanzas son terapéuticas. Este texto tiene mucho que ver con el aspecto terapéutico de las enseñanzas budistas. Pero la fuerza del budismo es no la terapia solamente, porque la terapia, el fin de la terapia y el resultado de la terapia es que uno logró un bienestar, pero no logró la libertad. Logró mejorar su zona de confort. Me le compró un televisor de 70 pulgadas, qué sé yo. Mejoró su zona de confort, se siente mejor, está mucho mejor, y muchas veces, como lo logró, ya no le interesa tanto seguir el budismo y se queda en eso. La fuerza del budismo es que tenemos la posibilidad de la completa liberación de las emociones aflictivas, de la completa liberación de nuestros fenómenos. Cuando hablamos de somos libres nosotros, sí, mucho más libres que hace 100 años. Mucho más libres cuando había esclavitud, mucho más libres que en el medioevo, que venía el rey y se llevaba a tu pareja, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso, somos mucho más libres. Podemos ir a votar, qué sé yo. Uno dice, sí, soy libre. Uno puede levantarse e irse ahora. Son libres. Pero no somos libres. Lamentablemente eso no es la libertad de la cual habla el budismo. No somos libres de la muerte, no somos libres, es decir, de la enfermedad, de la muerte y qué sé yo. Claro, los lamas se enferman y los lamas mueren. Eso después lo vemos, después de mañana, porque es todo un capítulo. A nivel de experiencia, llegamos a tener una libertad completa de nuestros fenómenos. No, yo no puedo decir que soy libre de mi rencor, o libre de mi irritación, o libre de mi apego, o libre de mis celos, o de mi envidia. A menos que realmente seamos libres de esas emociones aflictivas, no podemos decir que somos libres. Entonces no somos libres de la causa del sufrimiento. Y en realidad también ahí creo que las terapias tienen como una limitación. Porque las terapias arreglan las emociones aflictivas, o mejor dicho, arreglan o preparan a la persona para que aprenda a relacionarse con sus fenómenos aflictivos de una manera más sana y más conducente al bienestar. Pero de ninguna manera las terapias aceptan que uno puede eliminar de cuajo las emociones aflictivas. Y en el budismo se dice lo contrario. Nuestra naturaleza búdica carece de esas emociones aflictivas, no pertenecen a nuestra naturaleza. Si parte de nuestra naturaleza búdica fuera el odio, como el odio sería verdad, entonces Buda habría enseñado un camino para perfeccionar el odio, o para descubrir el odio perfecto. Pero eso no es así, por suerte. Naturaleza búdica, es decir, que en el camino lo que vamos haciendo es crear un espacio, y en el espacio de la verdad aquello que es falso desaparece y se desvanece como si fueran nubes. Entonces ese es el camino budista. En realidad es encontrar el espacio de la verdad, que ya no es una cuestión intelectual o una cuestión filosófica, no, ya la mente está viviendo la verdad. Mire, la fuerza de vivir la verdad es tal que todo lo que es espurio y falso, como las aflicciones, por ejemplo, van desapareciendo. Y eventualmente, cuando ya no hay más aflicciones, uno es un Buda, que es lo que nunca dejamos de ser. Entonces veamos
Cuando empezamos a hablar de todo lo que sea y que nos ayude a corregir la percepción emocional, bueno, estamos en el nivel convencional, porque cuando corregimos la percepción, la distorsión cognitiva, podemos eliminar de cuajo las emociones aflictivas, ¿ok? Solamente cuando corregimos ese problema cognitivo de la ignorancia. Pero hasta ese momento estamos siempre operando dominados por el intelecto, por los conceptos, por las palabras, por las emociones, ¿o no? Estamos siempre en este nivel, que es lo que de ahora estamos definiendo como nuestro nivel convencional. Entonces veamos un poquito cómo es este nivel convencional. Porque es como una especie de... Nosotros en general no nos percatamos de las infinitas conexiones que tenemos con todos los demás. Nuestro mundo está tan cerrado, partiendo del egocentrismo del cual hablé, que en realidad el espectro que incluimos como parte de mi bienestar, en cierta manera, la influencia que yo recibo, se remite a muy pocos elementos. Y tomamos un primer nivel normal de conexiones, pero en realidad nos olvidamos de un montón de conexiones. Imaginemos que queremos hacer una taza de té. Entonces es muy simple, uno va, hierve el agua y saca el saquito, pone el té y se lo tomó. Ahora, si empezamos a ver cómo vino ese té a mi mesa, el té empieza por ahí con alguien que se levanta a las 6 de la mañana en Assam o en China, en Darjeeling, y que va y corta las ramitas y qué sé yo, una planta que plantó algún otro que había tenido las semillas que le dio otro, y las semillas esas por ahí, ven como para atrás vamos a una conexión de... Esa planta entonces produce el té, después hay otra persona que lo seca, hay otra maquinaria que maneja otro tipo, que esa fábrica la tiene el dueño es otra persona que después decide cómo hacer las cosas y qué sé yo, después finalmente tiene que empacarlo, entonces hay otro que hace el papel, y hay otro que hace las cajas, y hay otro que también aporta el camión, pero el camión necesita nafta o gasoil. Entonces hay todo un sistema que le provee el gasoil en la cual hay una conexión infinita de tac, 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 tac. Y finalmente viene cuando llega el té llega a mi mesa. Y yo tomo el té. Ahora, el té me está brindando a mí un bienestar, ¿no? Y en ningún momento yo tengo conciencia de todas estas interconexiones con tantos seres, porque yo me paro ahí, pues sería ridículo, pues yo puedo seguir al final, y el camión, ¿y quién hizo el camión? El camión lo hizo tal fábrica es de Alemania, y la Alemania es otra cosa. ¿Qué hicieron los pistones? Claro, son 2.500 piezas, cada una de las piezas, se dan cuenta que es una trama infinita de conexiones, para una cosa tan simple como una taza de té. ¿Alguna vez lo pensamos? No lo podemos pensar, porque si no, cada vez que hacemos el té, pensamos en eso, después no podemos ni hacer una taza de té, ¿no? Cuando terminamos de contemplarlo, ya se enfrió, tenemos que hacer otra taza. Entonces, bueno, ahora el cambio de cómo nos relacionamos es que a mí el té ese es parte de mi bienestar. Ahora imaginemos que no haya otros seres en el mundo. ¿Podríamos sobrevivir? Imposible. No podríamos sobrevivir. Es decir, que hay una infinidad de seres. No conocemos sus nombres, no conocemos sus caras, no sabemos quiénes son siquiera. Pero no solamente mi bienestar del placer que yo tengo de tomar el té, el hecho de que yo esté vivo se debe a una infinidad de cooperaciones de estos infinitos seres que de alguna manera se conectan conmigo. Eso Thich Nhat Hanh lo llama interbeing, ¿no? No sé cómo se traducirá eso, pero entre ser, que no quiere decir nada, igual que interbeing. Bueno, alguna persona seguramente muy cuestionadora va a decir, bueno, pero para un minuto, ¿por qué tengo que agradecerme? Entonces, no, perdón, en el budismo eso da lugar a que decir, bueno, uno aprecia
la amabilidad de los demás o la bondad de los demás, porque es gracias a eso que yo tomé la taza de té. Ahora, en el budismo se nos alienta a verlo de esa manera y decir que eso se debe a la bondad. El tipo sufrió, de por ahí, viste, se estaba enfermo, pero igual fue a cortar el coso y sudó y transpiró y por ahí tenía un patrón muy malo. Hay un montón de cosas, hay sufrimiento, hay el tipo que se levanta a la mañana y que se levanta a las 5 de la mañana por el Uber que llamás a las 4 de la mañana. El tipo dando vuelta, viste, para que lo llame alguien, ¿no? Y viene a los 3 minutos. ¿Cómo no? Eso, el tipo está, yo me desperté una vez y lo llamé, pero el tipo está toda la noche dando vueltas. ¿Entienden? Hay como, se empieza a formar como una especie de, empezar a ablandarse un poquito con respecto a los demás. Y es bueno empezar a cambiar y decir, sí, son gestos amables de los demás. Que nunca lo vamos a considerar de esa manera, porque seguramente algún piola va a venir y decir, pero no, ¿por qué lo tengo que decir así? Si ni me conoce el tipo de Assam. Y además lo está haciendo porque tiene que ganar su sueldo, si no, no alimenta a su familia. Él ni está pensando en mí, ¿por qué tengo que estar agradecido? ¿No? Alguien puede decir así. Bueno, eso estamos agarrando el palo desde la punta equivocada. No nos sirve de nada eso. Eso lo único que hace es refrendar nuestro egocentrismo. Pero estamos negando una realidad, y que es que si no tengo esa infinidad de seres, no podría subsistir. Mi vida misma, no es mi placer de tomar una taza de té. Entonces es mejor empezar a encararlo de esa forma, encararlo como ese tipo de agradecimiento, uno tener conciencia del agradecimiento. Conciencia de que uno está en una situación y hay otro que lo está sirviendo, por ejemplo. Me acuerdo una cosa que dijo, estaba en México hace poco y me invitaron, una amiga me invitó a comer a un restaurante. Y después, cuando vino la cuenta, le pregunté en general cuánto se deja de propina acá. Y ellas, que son varias, eran 2 hermanas, ¿no? Y ellas dijeron, no, nosotros venimos siempre a que es un restaurante muy bueno. Y dejaban creo que el 20%, ¿no? Y si hay otros que dejan el 15%, hay otros que dejan... Yo quería aprender, viste que cada país tiene más o menos... Y ese dice, no, yo dejo el 20%. Dice, hay una realidad, yo estoy sentada acá y el mozo viene y me sirve. Para mí esa imagen me encantó, viste, porque es verdad eso, uno se olvida de eso. Yo estoy sentada acá y que se levanta, que tiene que alimentar a su familia, por ahí en México, no sé lo que es México, tiene que 2 horas de viaje de su casa hasta el centro y de vuelta. Bueno, esto era en Monterrey, no era en México, pero no importa. Pero ese tipo eso, a lo que voy es cambiar un poquito eso, nomás. Entonces, ese tipo de agradecimiento. Hay otro que por ahí dice, bueno, no, pero para un minuto, yo trabajé, yo tuve que ir y comprar el té. Y yo laburé 9 a 5, ¿viste? Tuve que soportar a mi patrón. A mí no me lo regalaron al té, yo me lo compré con mi esfuerzo también. ¿Por qué tengo que estar agradecido si yo lo compré? ¿No? Bueno, muy bien. ¿Y cómo conseguiste la plata para comprar el té? Y bueno, porque yo trabajé, sí, pero vos trabajaste igual. Vendiste, pero tenés un comercio, vendiste algunas cosas, porque si no te hubiera venido plata. ¿Quién hizo esas cosas? ¿Entendés? Bien, que empezar a cuestionarlo de esa manera, está bien, tenés tu patrón, pero el patrón tiene una firma, la firma tiene una empresa y tiene también sus cosas, ¿viste? Es como una interrelación. A vos no te vino el maná del cielo con los 100 pesos que pagaste por el té, no vino así, sino que también esa plata fue producida por un montón, infinitas condiciones. No hay forma de escaparse, realmente, si lo piensan, no hay forma de escaparse de esto que se llama la interdependencia. Todo esto que nosotros percibimos es interdependencia. Y ocurre a partir de la interdependencia. Pero no solamente con una taza de té o con cosas así materiales. El Uber, viste, a la media mañana, un taxi también que se haga girando, lo que fuera. Tantas cosas que no nos damos cuenta, pero que gracias a alguien que está trabajando, entonces yo puedo disfrutar de algún tipo de ocio, de algún tipo de beneficio.
Porque, bueno, estos son ejemplos materiales, pero vayamos a algo más espiritual, digamos, más cultural, ¿no? A mí yo últimamente estoy viendo bastante en YouTube música clásica, ¿no? Es increíble. Música clásica, entonces pones un concierto de piano, Mozart y toca a alguien, el Engrimo, por ejemplo. Y yo estoy sentado disfrutando enormemente de esta música, que alguien la escribió, y por ahí para escribirla le costó mucho, pero la escribió, de esta pianista que las manos vuelan por el teclado, pero que son horas, desde que nació por ahí, desde los 10 años que está aprendiendo, todos los días 4 o 5 horas de práctica. Entonces, y práctica que le guste o no le guste. Todas las mañanas, viste, practicando, porque si no practica todos los días, no va a poder hacer esa presentación de la forma perfecta que la está haciendo. O sea que hay un esfuerzo, hay un sacrificio. Está bien, alguien me dice, bueno, le encanta, es su profesión. Sí, es su profesión, pero también hay un sacrificio. Si ella es su profesión y su vocación, si es mi vocación es ser pianista y se queda así, no pasa nada, ¿no? Hay que laburar para eso. Es lo mismo que el budismo. Buda dice, sos un Buda, bueno, y tengo que quedar así, no va a pasar nada, ¿no? Como dice Tilopa, dice, no Tilopa, no, creo que Buda o alguien dice, la semilla de sésamo tiene aceite, pero si no la machacas no puedes extraer el aceite, ¿no? Entonces también eso, y yo sentado tengo un sillón, que viste esos sillones así, que se levantan los pies, así tomándome whisky y mirando esto, disfrutando del esfuerzo de esta mujer, ¿te das cuenta? Y de la orquesta también, cada uno, los 100 violines y todo lo demás. Pues no sé si parezco tonto hablando tanto de esta manera, pero realmente me pongo a pensar, es impresionante lo que dependo para mi bienestar de todos los demás. Y nunca lo había visto así. Después de 45 años de budismo, recién ahora lo estoy apreciando. Pero realmente creo que cuando uno entonces transforma, ¿viste?, la reacción con una especie de agradecimiento. ¿Vieron cuando están agradecidos porque alguien hizo algo? ¿Vieron cómo se ablanda ese egocentrismo? ¿Cómo uno está dispuesto también a repagar eso, a responder de una manera amable o lo que fuera? Eso nos acerca realmente a nuestra naturaleza básica, que es eminentemente esa bondad básica, esa perfección básica. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, nuestra perspectiva de alguna manera. Y esta manera de ver que todas las cosas son interdependientes, de que en realidad no somos el centro del universo, porque dependemos de todos, es una manera, no la inventé yo, sino que la había oído muchas veces, recién ahora la estoy entendiendo un poquito mejor. Digamos, en este contexto, es decir, cognitivamente la interdependencia la había entendido, pero en este contexto de cómo dependemos, como para nuestra supervivencia de esa manera, de todos los demás, es increíble. Y si lo empezamos a pensar, va a madurar. Hay que ablandarnos un poquito, salirnos de siempre esta protección de mantener el territorio, mantener toda mi zona y mantener esto y lo otro, sin darnos cuenta, es lo que estamos haciendo siempre. Bueno, no quiero generalizar, no quiero que nadie se sienta insultado por eso, pero en realidad hablo por mí, ¿ok? En realidad, si nos vemos, es así, siempre estamos cuidando el garbancito nuestro. Y lo peor de todo es que no hay tal garbancito. Estamos cuidando una ilusión de alguien que en realidad cuando lo empezamos a cuestionar no nos encontramos con nada. Vipassana, por ejemplo, que es la práctica contemplativa en la cual se empieza a investigar y buscar muchas instrucciones, no tanto en Mahamudra Dzogchen, que vamos directamente a la mente, pero hay muchos que, ¿dónde está ese yo? ¿Qué es ese yo? ¿Dónde se ubica? Tanto es el centro, ¿viste? El cuartel general. Bueno, ¿dónde está ubicado? Está dentro del corazón, arriba del corazón. Por más que uno lo busque, no lo encuentra. Es como cuando llamas por teléfono y preguntas por Jorge y te dicen, no se encuentra. Más o menos. No es así. Pero digamos que uno pregunta y busca y no encuentra.
No se encuentra. Es decir, pero eso, que Buda te dice no se encuentra, nosotros no tenemos que encontrarlo. ¿Ok? Entonces realmente no hay tal yo sólido como uno cree, pero hay un yo también. Tampoco quiere decir que el propósito del budismo es... El propósito del budismo es una verdad, y hay una verdad convencional en la cual hay una cierta individualidad, pero es una mera individualidad. Es un simple mero yo, es un nombre que se le pone a un conjunto de partes. Este cuerpo, en mi caso Gerardo, este cuerpo, mis emociones, mis sensaciones, mis impulsos, mi conciencia, mi historia, mis opiniones, bla, bla, bla. Esta persona, bueno, se le pone el nombre de Gerardo. Pero así todo, esta taza se le pone el nombre de taza. Pero es una denominación conceptual totalmente arbitraria que uno le puso, porque si empezamos a comprar, si yo tiro esta taza al piso y se rompió en 10 pedazos, ¿a eso lo llamamos taza? Dejó de ser una taza, ¿no? Pasó a ser 10 pedazos de cerámica. ¿Y qué pasó con la taza? Pero yo digo, no, me compré una taza en Francia, me costó $100. ¿Cuál es la imagen mental que yo tengo? Que es una taza. Eso es la reificación. Reificación es esa, es básica, es como una fijación automática de que todo es concreto. Por encima de eso, es neutra, ¿eh? No tiene ninguna connotación emocional todavía. Simplemente sienta las bases. Acá hay un objeto y yo estoy acá y lo veo como separado. Eso ya sentó la base de la reificación, porque yo me percibo como real y a la taza la percibo como real. De ahí en adelante, me gusta la taza, no me gusta, cuánto me costó, que no me costó, todo, ¿no? Bueno, deseo, apego, rechazo, no me gusta, qué sé yo. Todo surge, pero si no tuviera esta base, no daría lugar a todo este gigantesco número de reacciones aflictivas. Entonces la base es eso, y eso es la ignorancia. La ignorancia significa no conocer la verdad. Pues todo el budismo en realidad gira alrededor de eso. Muchas veces se dice en el budismo, y las primeras palabras que se utilizan para entusiasmarnos es, uno quiere eliminar el sufrimiento y está buscando la felicidad. Y entonces empezamos el camino con eso, porque es lo más cercano que tenemos. ¿Por qué venimos a un camino espiritual? No venimos porque estamos contentísimos con lo que tenemos, con la familia, con esto, con el éxito, con los autos que tengo, las cosas que tengo. Estoy totalmente feliz. El tipo que está totalmente feliz no va a entrar en el budismo fácilmente, porque requiere muchos esfuerzos también. La insatisfacción es la entrada genuina. Por eso Buda enseñó las 4 verdades y lo primero que dijo fue que hay que conocer el sufrimiento. Dijo que hay sufrimiento, pero hay que conocer el sufrimiento. Porque realmente esa es una entrada genuina. Uno quiere liberarse del sufrimiento. Entrar al budismo porque uno quiere aprender a volar, como hacía Milarepa, ¿cuánto le va a durar? Cuando le dicen, sí, tenés que ir a una montaña y estar 9 años para volar como Milarepa en una cueva comiendo sopa de ortigas, no creo que se quede, digamos. O sea que realmente uno entra con esa actitud, porque es lo más palpable que tiene. Pero pronto, después de un tiempo, se da cuenta de que no se trata de eso, se trata de realmente eliminar la causa del sufrimiento, que es lo que nos impide ser felices. Cuando uno habla de encontrar la felicidad en el budismo, tampoco está hablando de la euforia, es un bienestar constante. ¿Ok? Entonces ahí sí uno empieza a entender que realmente el budismo, de lo que trata el budismo, el objetivo principal es conocer eso que se llama la verdad. ¿A qué hora tenemos que terminar hoy? ¿A las 7 o y media? Ah, eso sí, 7:30. Bueno, podemos hacer preguntas ahora si quieren. Cualquiera puede preguntar de cualquier cosa. Del último partido del Potro, lo que quieran. ¿Eh? ¿Vos? Siempre puedes preguntar vos. La reificación, o sea, la primera, ¿no? Que hacemos,
Yo estoy acá, lo que observo está allá. Eso que ocurre sin que nosotros nos demos cuenta que está ocurriendo, ¿son los esquemas habituales? ¿Qué es lo que lo produce? Esquemas habituales. Eso. Gracias. En realidad, cuando uno habla de dualismo, hay muchos dualismos, ¿no? Hay también dualismo, ese es el principal. Cuando estuvo Songtsen Chenze Rinpoche en Buenos Aires, yo le pregunté, ¿qué viene primero, el dualismo o la reificación? Porque son hermanos en realidad. Porque uno percibe formas dualistas, ahí ya se afianzó la reificación. Que haya un dualismo marcado significa que acá hay algo que existe y allá hay algo que existe y que no tiene nada que ver entre uno y otro. ¿Ok? Excepto esa interacción esporádica, digamos, ¿no? Y eso es reificación. Y él me dijo, yo sospechaba antes, porque en las enseñanzas de Dzogchen primero viene el dualismo y después viene la reificación. Pero en realidad los dos cunden en nosotros, ¿viste? Porque nosotros somos dualistas y también reificamos. Pero en realidad, digamos, eso es un dualismo muy difícil de entender, el no dualismo de sujeto y objeto, ¿no? Porque en realidad es tan cruda, ¿viste?, la relación con el resto del mundo que se nos aparece como algo separado, es tan contraria a nuestra percepción habitual que, ¿viste?, es difícil de entender. No es tan difícil de entender que las cosas son como un sueño, por ejemplo, y que no son reales. Si yo les pregunto, ¿qué hicieron desde la mañana hasta ahora? Miren lo que hicieron de la mañana hasta ahora. ¿No sienten que es como un sueño? Clamor, quiero un clamor. Claro que sí, ¿no? Y en el futuro, si uno piensa, bueno, voy a ir, cuando termine acá voy a tener que ir a, qué sé yo, a Córdoba, no sé cuánto, también es como un sueño, ¿no? En este preciso momento no lo vemos como un sueño. Eso es lo más difícil, verlo en este momento como un sueño. Pero uno puede imaginarse que las cosas son como un sueño. ¿Viste? Tantos autores escribieron, Calderón, de la Barca, no sé quién, Shakespeare seguro. Podemos meter a todo el mundo ahí porque lo deben haber dicho. La vida es un sueño, es un slogan. Entonces, no es tan difícil de entenderlo, pero tratar de entender la división así radicalizada que tenemos de sujeto y objeto y que eso es falaz, eso es más difícil, ¿no? Entonces, mejor por ahí encararlo de otra manera, que es un poco como lo encaró Songtsen Khyentse Rinpoche. Yo cuando llegó al aeropuerto le pregunté, bueno, en realidad él no se refiere tanto al dualismo entre sujeto y objeto, porque habla al público en general. Vienen budistas, no budistas, muy difícil, boom, largar la bomba esta. Y lo encara de otra manera mucho más fácil de entender un poquito. Y es el dualismo en que algo puede existir y no existir. Que es algo que nos vuela los sesos, porque son mutuamente excluyentes las cosas esas. Es decir, cuando nosotros con nuestra mente conceptual, si yo digo, esto existe, automáticamente estoy negando la posibilidad de que sea inexistente. Y si digo, esto no existe, quiere decir que entonces no puedo decir que existe. ¿Me siguen? Son mutuamente excluyentes, ¿no? Ahora, el no dualismo es un paso en el cual la inexistencia de esto, es decir, que en realidad está vacuo, vacío de un tipo de entidad propia, no está excluyendo la posibilidad de que esto también se manifieste, o sea, que tenga cierta existencia. Pero al mismo tiempo yo no puedo decir que exista, porque no existe cuando lo analizo. El hecho de que yo vea que no exista cuando lo analizo, no elimina la manifestación de eso. ¿Ven cómo es un poquito decir que... Entonces yo puedo decir que sí, esto existe, el vaso existe y el agua existe, pero al mismo tiempo no existe. Existe, pero no existe. Está, pero no está. Y eso es totalmente lícito. Para nosotros está, punto, se acabó, no hay discusión. Hoy, mañana, desde que nacimos, hasta que no hagamos algo para ver lo otro, lo que Buda introduce es cuestionar eso. ¿Por qué fijarse tanto en que esto está ahí y yo estoy acá? Por ahí estamos equivocados. Entonces, eso está, pero no está. Eso ya nos va acercando un poquito a lo que es la verdad absoluta y el no dualismo. Porque eso es no dualismo, ¿no es cierto?
Es decir, que esto exista es otra forma de verlo. Lo otro, sujeto y objeto, es un poco más difícil. Pero cuando yo digo igual que no hay dualismo entre sujeto y objeto, no quiere decir que cuando uno descubrió el no dualismo, no puede ir a comprar un kilo de tomates. Porque no hay un verdulero. El verdulero es parte mía, la plata es parte mía, el tomate, este es el tomate. No funciona muy bien si lo encaramos de esa manera. Todo es mero, eso es lo que se hace. Esto es mero. Si yo digo que esto está, pero no está, quiere decir que meramente está. En lo relativo está. Está. Pero al mismo tiempo, si yo lo analizo, no hay nada ahí. Y sin embargo, hay algo. Eso es una contradicción para nuestra mente conceptual. Pero realmente es la forma en que se manifiesta verdad relativa y verdad absoluta. Claro, claro. No las vemos en unión. Uno entiende, viste, la verdad absoluta, las cosas carecen de, viste, identidad intrínseca, lo estudiamos, sí, se estudia más o menos, no hay ojos, no hay esto, lo otro, lo entendemos, sí, la vacuidad es verdad, no se sostiene, las cosas no son singulares, no son permanentes, no son tampoco autónomas. Si quieren lo repito eso, porque no lo vimos hoy, para los que no lo oyeron, los que ya vienen otras veces lo saben de memoria, pero... A ver, vamos a ver si lo saben de memoria. Interesante el experimento. Micrófono, please. Primero, cuando decimos que algo es real en el budismo, hay que redefinir las palabras, ¿ok? Y lo mismo cuando digo sabiduría en el budismo, hay que redefinirla, porque sabiduría es muy distinta en la cultura nuestra que lo que significa sabiduría en el budismo. Pero lo mismo real, porque si no, viste, sí, es real, te estoy diciendo la realidad. Es una palabra tan común y tan usada, la usan qué sé yo, las propagandas también, la palabra real, viste, la jalea real, qué sé yo, un montón de real tiene muchas connotaciones. Para el budismo, parecía haciendo una propaganda, para la garganta, ¿viste? Para el budismo, cuando decimos que algo es real, ¿qué condiciones tiene que tener esa entidad para definirla como real? Esa es mi pregunta. A ver, ¿cómo es? Verdad absoluta. Bueno, pero ¿qué es la verdad absoluta? Porque vos tenés algo ahí, como con el tiempo real, que es el Cronos, digamos, una verdad relativa. Y con el tiempo esencial, que debe ser el tiempo Kairos para mí, una verdad absoluta. Está bien, bueno, a nivel relativo. Para que algo sea una verdad a nivel relativo es una verdad. ¿Cuál es la nivel? ¿Qué es la? ¿Qué es? El vaso está, digamos. ¿Qué vaso? El tiempo Cronos. Sí, pero ¿de qué vaso estoy hablando? Bueno, dije vaso por decir, pero... No, está bien. Bueno, está bien, es una. A ver, ¿algún otro? Él tenés el micrófono. Porque de alguna manera puede ser percibido, porque hay un mero yo que lo percibe. Entonces, eso le daría una cierta realidad. No, digamos. yo no estoy buscando una cierta realidad. No estoy buscando algo que sí. Pero la realidad... Sí, es bastante real. No me interesa el bastante real. Yo quiero viste, categóricamente real. Pero, bueno, pero ¿no decimos que hay dos realidades? ¿El qué? ¿No decimos que hay dos realidades como dos niveles? No, de olvídate, realidad? en este momento yo quiero una realidad. Yo quiero... ¿Y cuál de las nosotros dos tomamos querés? todo como real. Nosotros tomamos Sí, todo como real, ¿ok? sí, Ahora yo estoy sí. cuestionando si existe algo que sea real, porque de esa manera lo percibimos. Si existe algo que es real, quiere decir que tiene que tener una identidad propia, intrínseca, que la defina y que no cambie, no dependa de nada, ¿no es sí, cierto? Entonces sí. quiero saber cuáles son las condiciones, los voy a ayudar, 3, para que en el budismo defina una entidad como que es real. A ver, Marcelo. Una, ¿qué más? Es otra. Se está viendo las notas del año pasado. Así, trampa.
¿Cómo? Ya lo dijiste, sí. Estamos en 2 todavía. Y la tercera es existencia independiente. Y la cuarta que no cambia. Que sea singular, que no esté compuesta por partes. Veamos, si algo está compuesto por partes, yo estoy buscando una identidad. Esa es otra cosa. ¿Alguna vez se nos ocurrió a nosotros que era interesante encontrar la identidad de algo? Nunca, ¿no? No es algo, no entra. Ven cómo el budismo nos hace cuestionar un montón de cosas, sí. Esto es un punto de partida en el budismo, digamos, es un punto de partida. Si yo no estoy de acuerdo con la definición esa, cambia absolutamente todo. Claro, es la piedra donde se sí. sostiene todo, digamos. Todo, creo. Sí, todo. No es tan todo. simple, ¿eh? Estudian 12 años de filosofía para... Sí, obviamente. Esa es la partida, digamos, pero después la van profundizando mucho más, no sé cómo, pero ¿viste? Ese es un tipo de vacuidad. Cuando Buda enseñó 18 tipos de vacuidades. O sea, te imaginas cómo van incorporando otros tipos de análisis y lo miran acá, después analizan el tiempo, analizan el espacio. ¿El espacio es una verdad? Entonces, ¿cómo es el espacio? ¿El tiempo es una verdad? ¿Cómo, entendés? Hay muchos otros aspectos que son parte de nuestra experiencia, que si nosotros decimos esas 3, cubrimos algunos, pero hay algunos otros que no cubrimos, ¿viste? Entonces, ya se vuelve mucho más complicado. Pero eso es un muy buen punto de partida. Muy bien. Bueno, ¿y quién no coincide con eso? Perfecto, pero justamente no son tan difíciles, son de sentido común. Empecemos por que una cosa tiene que ser singular y no puede estar formada por partes. Estamos buscando una identidad en algo, ¿ok? Algo que realmente lo defina siempre, bajo cualquier punto de vista. Porque entonces sí podemos decir que es real. Entonces, si algo está formado por partes, si yo separo todas las partes, ¿con qué me quedé? El ejemplo del auto. ¿Por qué? Un auto es real también. No, bueno, sí, es real. Vamos a ir a que es meramente real. Es meramente real. Pero eso no es real, ¿eh? Es meramente real. Pero bajo el canon, digamos, budista, de realidad, de definir lo que es real, eso no es real. Real es algo que tiene... El agua típica, ¿viste? El ejemplo del agua. Esto es agua para todos los seres humanos, es agua. Coincidimos que es para tomar, que es para bañarse, que es para lavar la ropa. Todo el mundo percibe el agua más o menos de la misma manera, ¿no? Ahora, si hay un pez acá adentro, ¿cómo lo percibe al agua? ¿Para lavarse los dientes? Es su casa, es su aire, su casa, es... otra cosa. ¿Y quién tiene razón? Entonces, ¿dónde quedó el agua? Ni lo llama agua tampoco. Digamos, olvídate del nombre agua. Por uno puede decir, bueno, es un nombre nomás. ¿Cómo lo percibe un pez y cómo lo percibe un ser humano? Quiere decir que el agua no tiene una identidad, porque si fuera, cuando yo digo identidad intrínseca, quiere decir que cualquiera que lo percibiera, agua. Deva, Dios, humanos, qué sé yo, perro, gato, pez, lombriz, cualquiera, agua. Eso quiere decir que algo es real. Lo que Buda dice, no hay nada real, así. Pues depende, depende de varios niveles de dependencia. Pero por otra parte, ahora, para ver que no es real, lo encaramos de otra manera, con estas 3 cualidades. La primera es esa, es decir, yo tengo un auto, es real, por supuesto, si te costó $100.000, ¿cómo no va a ser real? Entonces lo llevas al taller, el tipo lo desarmó en las 3.000 partes. ¿Dónde quedó tu BMW? Lo querés matar al mecánico. ¿Dónde pusiste mi auto? No quedó ni siquiera auto. Entonces, no puede estar formado por partes. Esa es una condición, tiene que ser singular. La segunda condición es que no puede cambiar. No puede cambiar porque, ahora, ¿las cosas cambian o no cambian? Todo el tiempo cambian.
Si cambian en un año, quiere decir que cambian en un mes, y si cambian en un mes, que se cambian en un día, en una hora, en un segundo, y cuando vas achicando tiene que cambiar un instante tras instante. Entonces esto cambió del momento A hasta el momento C, por ejemplo. Esto ya no es lo mismo. Nosotros lo vemos como lo mismo, porque es bastante sólido, ¿no? Pero ¿cambió o no cambió esto? En 5 segundos, ¿cambió o no cambió? Entonces, si cambió, quiere decir que la identidad del momento 1 no es la misma que la identidad del segundo 5, ¿no? Son dos cosas distintas. Está Marcelo. Entonces, Marcelo, son dos cosas distintas, pero a vos te gusta decir, no, pero está bien, si lo analizo así, es verdad, claro, cambia, pero es bastante permanente, ¿no? Es lo que me decías del auto, espera un poquitito, es lo que me decías del auto, ¿no? Es bastante real, sí, es bastante real, pero cuando uno analiza, cuando Buda analizaba la naturaleza de la realidad, el bastante no existe. Uno tiene que ir al hueso, ¿viste? Ese es el punto. Naciste de tu papá y tu mamá, del óvulo, qué sé yo. Dependo de las condiciones, tomo agua, por lo que fuera, pero la verdad es que lo entiendo, lo sigo, comprendo el camino que nos lleva a esto, no, soy real, digamos, no hay un clic, claro, no hay un clic, digamos, No te cambia. No borro esta percepción de la cual vos estás comentando desde el principio. No estoy hablando de que va a cambiar. No. Esto es una comprensión intelectual, no te va a cambiar la percepción. Te cambia el entendimiento. No es que veo ese humo y digo hay fuego, no logro ver ni el humo, ¿no? O sí, a lo mejor sí puede ser que sea humo, ¿no? Es decir, infiero. No, pero no inferís que no tiene identidad, la inferís. No, el fuego no. Lo inferís que no tiene identidad, algo que cambia, algo, lo inferís. Bueno, eso es suficiente. Es una verdad inferida. A ver, ¿quién era? No, pero había este chico que... Una preguntita. El análisis filosófico. Si buscamos esa realidad absoluta, digamos, la percepción de la realidad absoluta, el análisis filosófico no opera como una distracción. ¿Como una qué? ¿Distracción? ¿Distracción? Sí. No, porque... O sea, que no nos va a conducir a esa claridad que pretende Marcelo. Mira, ¿Me mi maestro Auren Poche una vez me dijo, y a mí es decir, el estudio lo que hace, si vos tenés esto, no estás seguro de si es veneno o no. El estudio lo que hace es decirte, esto no es veneno. Pero para conocerlo vos te lo tenés que poner en la boca. ¿Ok? Esa es la filosofía. Entonces no es distracción, es útil. Hay 3 tipos de conocimiento, ¿viste? Mientras seamos conceptuales, tenemos que entender que si no hay estudio, digamos, tiene varios niveles, pero digamos, por lo menos una información de que sos un Buda, de la vacuidad, todo eso, si no tenés ni información, ¿cómo vas a acceder? Pero totalmente. Sí, tenés que comerlo, sí. Pero yo mencioné, viste, que hay una validación de la verdad, que es por inferencia, y que nos sirve relativamente, viste, porque siempre estamos con que debe ser así, porque me convencí, debe ser así, porque no hay otra forma. Porque el maestro... No, más bien la inferencia descarta lo que no es. Si hay humo, no es agua, viste, no es... qué sé yo, no es agua, no es piedra, no es nada, es fuego, punto. Entonces, la inferencia lo que hace es descartar lo que no es, entonces te quedaste con debe ser fuego, no hay otra. Eso no quiere decir que conociste el fuego. Pero por lo menos, viste, te orientó de que ahí hay fuego, no te acerques. Más o menos es. Bien así. Pero la que cuenta es la validación por experiencia, creo que lo habíamos visto al principio. Gerardo, sí. Que
Vos decís que Pero creo que ella estaba comprándome las aspirinas, me parece. Cuando- vos decís que la tableta de aspirinas cambia de un momento a otro. La que sí, todo Es- cambia de un momento a otro. ¿Depende del que lo percibe ese cambio? No, ese cambio es la ley natural. Lo La percibas o impermanencia. no. Nosotros no lo percibimos, ¿no? Este bol estaba acá el año pasado. ¿No? Yo vine, estaba, ¿no? Quiero asegurarme, por no decir estupideces. ¿Este es el mismo bol que el año pasado? Sí, no. Es el mismo bol. Mira, tiene la misma pinta, ¿no? ¿Es el mismo bol? Porque no es cuadrado, sigue siendo redondo, dorado. ¿Es el mismo bowl? Es y no es. No, no es. No es. No es el mismo bowl. Cambió del año pasado. Con que tenga una ralladura ya cambió. Es tonto. Uno parece, pero qué ridículo. No. Es decir, no nos sirve decir, sí, cambió, pero no tanto, ¿viste? En realidad, no cambió. Te lo compro, ¿viste? Está bastante igual que cuando uno compra una cosa de segunda mano, ¿viste? Parece nueva, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, estás comprando otra cosa. Nosotros mismos somos así. ¿Yo soy el mismo de cuando tenía 3 años? No. Ahora, uno no piensa eso, pero en realidad todo el mundo cambia. El cambio es una ley natural. Buda no inventó la impermanencia, ¿eh? Buda descubrió la impermanencia. Y la impermanencia burda la entendemos todos, ¿viste? Cómo cambia todo. Cambias vos, cambia ¿viste? Las situaciones, cambia el gobierno, cambia todo. Pero la impermanencia sutil hay que pensarla. Uno nunca se detuvo en las consecuencias de la impermanencia sutil. Porque la impermanencia sutil, mira, te está llevando a la impermanencia sutil de que las cosas cambian instante a instante, te está llevando a cuestionar si una cosa es real o no, fíjate. Es una entrada a la vacuidad. Es decir, que te quedaste sin identidad propia. Eso es la vacuidad. Cuando uno dice vacuo, vacuidad en budismo, no es ahora, viste, terminó, vení dentro de una hora y el salón está vacío. No es eso. Porque se usa la misma palabra. Es, si vos tratás de buscar realmente, si hay una identidad intrínseca en ese fenómeno, reducís, viste, mentalmente, bueno, está formado por átomos, el átomo, por el otro, te quedás sin nada. Porque no hay una identidad propia. Entonces está vacío de identidad. Eso es lo que significa vacuidad. Pero vacuidad, al decir que está vacío de identidad, al mismo tiempo, no es la nada, porque de la nada nada puede surgir. No es un concepto negativo. No es un concepto que aniquile. Todo lo contrario, si vos lo pensás, esto es una tarea para el hogar. Porque todas las cosas son vacuas, es que todo puede manifestarse. Porque todas las cosas son no dualistas, en esencia, es que todos podemos estar acá hoy. Mañana lo discutimos, ¿ok? Ok. Vamos a dedicar el mérito. Sunam di tamje zigbani. Tomne nyeben ranam pamjen Jengana jimbala drombaye Sipe zolen roam que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, pueda liberar a los seres del océano del samsara, agitado por las tormentosas nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Que el precioso Bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho y allí donde surgió que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Ya, gracias.